No es un cometa cualquiera. No es un asteroide perdido. Es TRESI Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana. Y desde el momento en que lo detectamos, supimos que algo estaba mal. El 1 de julio de 2025, los telescopios del sistema Atlas en Chile captaron un punto de luz, tenue, distante, aparentemente insignificante. Pero los números no mentían. Aquel objeto no pertenecía a nuestro sistema solar. Viajaba demasiado rápido. Su trayectoria era hiperbólica, lo que significa una sola cosa. Venía de las estrellas, de otro sistema solar, atravesando el vacío interestelar durante quién sabe cuántos años, quizás milenios, quizás millones de años. Y entonces sucedió algo que hizo que los científicos más escépticos del mundo comenzaran a preguntarse lo impensable. El objeto cambió de rumbo. La anomalía. No fue un cambio dramático, no fue una maniobra violenta ni un giro repentino. Fue sutil, casi imperceptible, una desviación de apenas 0.202 milímetros por segundo al cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, esa aceleración es 150.000 veces más débil que la gravedad que sentimos aquí en la Tierra. ¿Insignificante? Quizás. ¿Imposible de ignorar? Absolutamente. Porque en el vacío del espacio, donde no existe la fricción, donde cada fuerza cuenta, donde cada empuje se acumula, esa minúscula aceleración sostenida durante apenas 50 días podría cambiar la velocidad del objeto en 86 metros por segundo. Y aquí está lo perturbador. Si ese impulso se aplicara en la dirección correcta, en el momento preciso, podría modificar su trayectoria lo suficiente como para alinearse con la órbita de la Tierra. 19 de diciembre de 2025. Esa es la fecha. El día en que TRESI Atlas alcanzará su punto de máxima aproximación a nuestro planeta. La pregunta que mantiene despiertos a los científicos no es si llegará ese día. La pregunta es, ¿qué es realmente este objeto? ¿Un cometa? ¿Una roca espacial con comportamiento extraño? ¿O algo más? La señal. Mientras los telescopios ópticos seguían la trayectoria del objeto, los radiotelescopios escuchaban. Y según algunos informes no verificados, escucharon algo. 140 kHz. Pulsos. Débiles. Rítmicos. Con una estructura casi matemática resonando en el vacío como si fueran una respuesta. Esa frecuencia no es aleatoria. Se encuentra en lo que los radioastrónomos llaman el pozo de agua, una banda tranquila del espectro electromagnético donde las señales pueden viajar por el espacio con mínima interferencia. Si una civilización avanzada quisiera enviar un mensaje que pudiera viajar a través de años luz sin degradarse, sería una elección brillante. Pero aquí está el problema. Ningún observatorio importante ha confirmado estas señales. Ningún radiotelescopio de renombre ha publicado datos que respalden estas afirmaciones. ¿Significa eso que no existen? No necesariamente. ¿Significa que debemos ser extremadamente cautelosos? Absolutamente. El debate. La comunidad científica está dividida. Por un lado está Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard, el mismo hombre que propuso que Oumuamua, el primer visitante interestelar, podría ser una vela de luz artificial. El científico que se atreve a decir en voz alta lo que otros apenas susurran. ¿Y si no estamos solos? Loeb ha analizado los datos de TRESI Atlas. Ha calculado las fuerzas involucradas. Y sus conclusiones son inquietantes. Si la aceleración observada se debe a desgasificación natural, es decir, al hielo sublimándose y expulsando vapor que empuja el objeto como un cohete microscópico, entonces la tasa de pérdida de masa es extraordinaria. Según sus cálculos, el objeto tendría que estar perdiendo aproximadamente una sexta parte de su masa total en solo un mes.
Eso es 5.000 millones de toneladas evaporándose en el vacío. Un evento así debería ser visible. Debería crear una coma masiva, una nube de gas y polvo envolviendo el núcleo. Debería generar una cola espectacular extendiéndose por millones de kilómetros. Pero hasta ahora, los telescopios no han visto nada de esa magnitud. Por otro lado están los científicos conservadores, los que advierten contra el sensacionalismo, los que recuerdan que los cometas pueden ser extraños, que los objetos interestelares son diferentes, que no debemos saltar a conclusiones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Y tienen razón, tienen absolutamente razón en ser cautelosos, pero eso no hace que las preguntas desaparezcan. Nada, las matemáticas no mienten. Volvamos a los números, a la fría imparcial realidad de las matemáticas. Aceleración multiplicada por tiempo igual a cambio de velocidad. Física básica, irrefutable. 0.202 milímetros por segundo al cuadrado durante 50 días, que son 4.120.000 segundos, nos da aproximadamente 86.4 metros por segundo de cambio en la velocidad. Las matemáticas son correctas. No hay debate sobre la aritmética. Pero las matemáticas también nos dicen algo más. Con esa aceleración mantenida durante 50 días, el objeto se desplazaría aproximadamente 187.000 kilómetros de su trayectoria original, casi la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. En el contexto de las escalas cósmicas, eso es significativo, muy significativo. Podría convertir un sobrevuelo lejano en uno cercano. Podría cambiar la distancia de paso de seguro a preocupante. Pero aquí está el problema. Las matemáticas solo nos dan los números, no nos dicen la dirección. ¿Hacia dónde apunta ese empuje? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿Lateralmente? ¿Radialmente hacia el Sol o alejándose de él? Sin conocer el vector exacto de la aceleración, no podemos predecir con certeza cómo cambiará la trayectoria. Y ahí está la cuestión central de todo este misterio. La decisión que debemos tomar. Estamos en un momento único en la historia humana. Por primera vez, estamos rastreando en tiempo real un objeto de origen interestelar que exhibe comportamientos que desafían nuestras explicaciones más simples. No estamos ante un escenario de película de desastres. La NASA y la Agencia Espacial Europea han sido claras. 3I Atlas pasará a una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. No hay peligro de impacto, no hay amenaza inmediata, pero hay algo más profundo en juego aquí. Este objeto nos está obligando a confrontar una pregunta que la humanidad ha evitado durante milenios. ¿Estamos preparados para descubrir que no estamos solos? Porque si 3I Atlas resulta ser natural, habremos aprendido lecciones invaluables sobre la química y la física de otros sistemas estelares. Habremos expandido nuestro entendimiento del universo. Pero si resulta ser algo más, si esas anomalías persisten, si las explicaciones naturales fallan una tras otra, entonces todo cambia. Acto segundo. Descifrando el enigma. El descubrimiento. Retrocedamos al principio. 1 de julio de 2025. El sistema Atlas en Chile, diseñado específicamente para detectar asteroides que podrían amenazar la Tierra, registra un objeto inusual. Al principio, parece rutinario. Otro punto de luz moviéndose contra el fondo de estrellas. Los astrónomos calculan su órbita, esperando clasificarlo como otro asteroide o cometa del sistema solar. Pero los números no cuadran. La trayectoria es hiperbólica. La excentricidad orbital es mayor que 1. El objeto se mueve demasiado rápido para estar gravitacionalmente atado al Sol. La conclusión es inevitable. Este objeto viene de otro lugar, de las estrellas. Se le asigna la designación 3I,
marcándolo como el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía. El primero fue Oumuamua, en 2017. Ese extraño objeto en forma de cigarro que aceleró al alejarse del Sol sin mostrar signos claros de desgasificación cometaria. El objeto que Avi Loeb sugirió podría ser una vela de luz artificial. El segundo fue Borisov, en 2019. Un cometa interestelar que, para alivio de muchos, se comportó exactamente como se esperaba de un cometa. Tenía cola, liberaba gas y polvo. Era reconfortantemente normal. Ahora tenemos a 3I Atlas, y desde el principio ha sido diferente. La órbita reveladora. Los datos orbitales comienzan a acumularse. El perihelio del objeto, su punto de máxima aproximación al Sol, ocurrió alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de entre 1.36 y 1.4 unidades astronómicas del Sol. Para contexto, la Tierra orbita a 1 unidad astronómica del Sol. Marte orbita a aproximadamente 1.5 unidades astronómicas. Así que 3I Atlas pasó por el sistema solar interior, adentrándose más profundo que la órbita de Marte, pero sin llegar a cruzar la órbita terrestre. La predicción para su máxima aproximación a la Tierra, 19 de diciembre, 2025, a una distancia de 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros, una distancia segura, una distancia enorme por cualquier estándar humano. Para ponerlo en perspectiva, un objeto se considera potencialmente peligroso si su órbita lo acerca a menos de 7.5 millones de kilómetros de la Tierra. 3I Atlas pasará a más de 35 veces esa distancia. La NASA y la ESA han sido inequívocas. No hay amenaza, no hay peligro de impacto. Entonces, ¿por qué el interés? ¿Por qué la preocupación? La desviación. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Avi Loeb y su equipo en Harvard obtuvieron datos astrométricos precisos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array en Chile. La astrometría es el arte de medir posiciones de objetos celestes con extrema precisión. Cuando rastreamos un asteroide o cometa, medimos su posición contra el fondo de estrellas noche tras noche, construyendo un modelo de su órbita. Si solo la gravedad estuviera actuando sobre el objeto, si solo el Sol, los planetas y los efectos relativistas estuvieran influyendo en su trayectoria, deberíamos poder predecir exactamente dónde estará en cualquier momento futuro. Pero 3I Atlas no estaba donde debería estar. La desviación era pequeña, apenas 4 segundos de arco. Un segundo de arco es 1036 de un grado. Es una medida minúscula, pero cuando estás rastreando un objeto a millones de kilómetros de distancia, 4 segundos de arco representan una desviación significativa. Loeb aplicó las ecuaciones de mecánica celeste y calculó la aceleración no gravitacional necesaria para explicar esa desviación. El resultado, 0.502 milímetros por segundo al cuadrado. Suena insignificante. Es 150.000 veces más débil que la gravedad terrestre, pero en el contexto del espacio profundo, donde no hay fricción, donde cada fuerza importa, es medible, es real, es innegable. Las explicaciones posibles. Cuando un objeto en el espacio se desvía de la trayectoria predicha por la gravedad, solo hay unas pocas explicaciones posibles. Opción 1. Desgasificación. Los cometas lo hacen todo el tiempo. Cuando se acercan al Sol, el calor hace que los hielos sublimen, pasando directamente de sólido a gas. Ese gas escapa, llevando consigo partículas de polvo. Las moléculas de gas que escapan ejercen una fuerza de reacción sobre el núcleo del cometa, empujándolo ligeramente. Es el mismo principio que hace que un globo desinflándose vuele por una habitación. Para cometas típicos, este efecto produce aceleraciones de aproximadamente
0.01 a 0.1 milímetros por segundo al cuadrado. Perfectamente medible, perfectamente normal. Así que 0.202 milímetros por segundo al cuadrado está en el rango correcto. No es extraordinario. El problema surge cuando Loeb aplica la ecuación de conservación del momento para calcular cuánta masa tendría que estar perdiendo el objeto para producir esa aceleración. Si 3I Atlas tiene una masa estimada de 30.000 millones de toneladas, basada en su brillo observado y un albedo supuesto, y si el gas está escapando a velocidades típicas de unos pocos cientos de metros por segundo, entonces el cometa tendría que estar perdiendo aproximadamente 5.000 millones de toneladas de masa por mes. Eso es casi una sexta parte de su masa total en 30 días. Una evaporación tan masiva debería producir una coma gigantesca. Una nube de gas y polvo visible envolviendo el núcleo. Una cola espectacular extendiéndose por el espacio. Pero hasta ahora, los telescopios no han visto nada de esa magnitud. Sí, hay algunos indicios de actividad. Hay informes de una posible estructura de chorro. El color del objeto es inusualmente azulado, sugiriendo quizás monóxido de carbono ionizado, pero no hay una coma masiva proporcional a esa supuesta pérdida de masa. Opción 2. Fragmentación. Quizás el objeto se está rompiendo. Cuando un cometa se fragmenta, los pedazos que se desprenden llevan momento lineal. La fuerza de reacción acelera el cuerpo principal. Es posible. Los cometas se fragmentan, especialmente cuando están sometidos a estrés térmico o fuerzas de marea. Pero la fragmentación suele ser visible. Verías múltiples puntos de luz en lugar de uno solo. Verías una dispersión de escombros. Hasta ahora, 3I Atlas parece ser un objeto único. No hay evidencia clara de fragmentación. Opción 3. Presión de radiación solar. La luz solar ejerce presión. Los fotones tienen momento. Cuando golpean un objeto, lo empujan ligeramente. Para objetos pequeños con gran superficie relativa a su masa, este efecto puede ser significativo. Es lo que hace que las velas solares funcionen. Pero 3I Atlas es grande, masivo. Para que la presión de radiación solar produzca la aceleración observada, el objeto tendría que tener una relación superficie-masa extremadamente alta. Tendría que ser algo así, como una hoja delgada de material reflectante, lo cual nos lleva a opción 4, tecnología. Esta es la hipótesis que Avilov no teme plantear. ¿Y si 3I Atlas no es un cometa natural? ¿Y si es un artefacto? ¿Una sonda? ¿Una nave? La aceleración podría venir de un sistema de propulsión, una vela solar, un motor iónico, algo que ni siquiera hemos imaginado. Es la explicación más exótica, la más especulativa, la que requiere la evidencia más extraordinaria, pero también es la que, si fuera cierta, cambiaría todo lo que sabemos sobre nuestro lugar en el universo. El color del misterio. Los espectroscopistas han estado ocupados. Cuando descompones la luz que viene de 3I Atlas en sus longitudes de onda constituyentes, obtienes información sobre su composición, y lo que han encontrado es inusual. El objeto es más azulado que el Sol, significativamente más azulado. Esto podría indicar la presencia de monóxido de carbono ionizado. El CO+ absorbe luz en ciertas longitudes de onda, dándole al objeto ese tinte azul. El monóxido de carbono es un volátil común en cometas, pero suele estar mezclado con agua, dióxido de carbono, metano y otros hielos. Si 3I Atlas es rico en CO, podría sugerir que se formó en un ambiente diferente. Un sistema estelar más frío, una región del disco protoplanetario donde el CO podía condensarse más fácilmente que el agua. Es evidencia de diversidad química en otros sistemas solares. Fascinante,
desde el punto de vista de la astroquímica, pero también podría significar algo más. ¿Y si el color inusual no se debe a química cometaria, sino a materiales manufacturados, metales, polímeros, cerámicas, sustancias que no se encuentran naturalmente en cometas, pero que podrían estar presentes en un artefacto tecnológico? Es especulativo, extremadamente especulativo, pero no es imposible. Larios la anticola. Algunos observadores han informado de algo aún más extraño, una anticola. En un cometa normal, la cola apunta lejos del Sol. El viento solar empuja el gas y el polvo, creando esa característica cola brillante que siempre se aleja de nuestra estrella. Pero 3I Atlas parece tener una estructura que apunta hacia el Sol. ¿Es eso posible? Sí. Es poco común, pero puede suceder por efectos geométricos. Cuando observamos un cometa desde cierto ángulo, el polvo en su plano orbital puede parecer proyectarse hacia adelante. O podría ser un jet real, un chorro de gas expulsado desde la superficie que, por la rotación del cometa, se dirige hacia el Sol en lugar de alejarse. Los cometas pueden ser complejos, pueden tener múltiples jets, pueden rotar de maneras que crean estructuras contraintuitivas, así que una anticola, aunque inusual, no es necesariamente evidencia de algo artificial, pero se suma a la lista de rarezas, a la colección de anomalías que hacen de 3I Atlas un objeto especialmente intrigante. Las suposiciones acumuladas. Volvamos a la afirmación original, la que se viralizó en redes sociales. Si 3I Atlas mantiene su aceleración de 0.22 meses 2 durante 50 días, podría alinearse con la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Desglosemos las suposiciones ocultas en esa afirmación. Suposición 1. La aceleración persiste durante 50 días completos. ¿Es esto cierto? No lo sabemos. La aceleración fue medida en un punto específico cerca del perihelio. No sabemos si continúa, si se debilita, si cesa por completo. Si la aceleración es desgasificación, debería variar con la distancia al Sol. Más fuerte cerca del perihelio, más débil a medida que el objeto se aleja. Si es un sistema de propulsión, podría ser constante, o intermitente, o haber cesado ya. Sin monitoreo continuo, estamos especulando. Suposición 2. La aceleración apunta en la dirección correcta. Esto es crucial. La dirección del empuje determina cómo cambia la órbita. Si el empuje es tangencial, hacia adelante o hacia atrás en la dirección del movimiento, cambia la velocidad orbital y, por lo tanto, el tiempo de llegada a cualquier punto dado. Si es radial, hacia el Sol o alejándose, cambia la forma de la órbita, su excentricidad. Si es perpendicular al plano orbital, cambia la inclinación. Para alinearse con la Tierra, el empuje tendría que ser aplicado en una dirección muy específica, en el momento preciso, con la magnitud correcta. ¿Cuáles son las probabilidades de que la desgasificación aleatoria produzca exactamente ese vector? Extremadamente bajas. ¿Cuáles son las probabilidades de que un sistema de propulsión deliberado produzca ese vector? Depende de si alguien está pilotando la nave. Suposición 3. La sincronización es perfecta. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. En un día recorre más de 2.5 millones de kilómetros. Para interceptar la Tierra, 3I Atlas tendría que llegar a un punto específico en el espacio, en el momento exacto en que nuestro planeta también esté allí. Es como disparar una flecha a un blanco en movimiento desde varios millones de kilómetros de distancia. La ventana de oportunidad es microscópica. Suposición 4. No hay otras fuerzas interfiriendo. El espacio no está vacío. Hay gravedad planetaria, presión de radiación solar, viento solar, efectos relativistas, perturbaciones de grandes asteroides.
Todas estas fuerzas, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo. Un simple cálculo que asume una aceleración constante en una dirección durante 50 días es una idealización. La realidad orbital es mucho más compleja. Knowledge required. La realidad orbital. Las agencias espaciales oficiales, con sus supercomputadoras y modelos orbitales sofisticados, han hecho sus cálculos. NASA. No hay amenaza. El objeto pasará a 270 millones de kilómetros. ESA. Confirmado. Ningún riesgo de impacto. TPL. La trayectoria está bien determinada. El sobrevuelo será lejano. Estas no son organizaciones propensas al sensacionalismo. Si hubiera la más mínima posibilidad de que 3I Atlas representara una amenaza, las alarmas ya estarían sonando. Los sistemas de defensa planetaria existen precisamente para esto, para detectar objetos potencialmente peligrosos con años de antelación, para calcular probabilidades de impacto, para advertir a los gobiernos. 3I Atlas no está en ninguna lista de amenazas. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque la historia no trata realmente sobre el riesgo de impacto. Trata sobre lo que este objeto podría ser. Trata sobre las anomalías inexplicables, sobre la aceleración que no cuadra perfectamente con los modelos de desgasificación, sobre el comportamiento que desafía las explicaciones más simples. Trata sobre la posibilidad, por remota que sea, de que estemos observando algo que no es completamente natural, y esa posibilidad, sin importar cuán pequeña, merece ser investigada. Nana, Acto 13. La búsqueda de la verdad. Arebordir. Los telescopios. Se giran desde octubre de 2025. Todos los grandes observatorios han estado apuntando hacia 3I Atlas. El telescopio espacial Hubble, flotando sobre nuestra atmósfera, captura imágenes en luz visible y ultravioleta con una resolución que hace décadas habría parecido imposible. El telescopio espacial James Webb, la maravilla de la ingeniería humana, observa en infrarrojo, detectando el calor emitido por el objeto, buscando firmas térmicas de desgasificación o de cualquier otra actividad. En la Tierra, el Very Large Telescope en Chile y el Observatorio Keck en Hawái usan óptica adaptativa para cancelar la distorsión atmosférica, obteniendo imágenes casi tan nítidas como las espaciales. Los radiotelescopios escuchan. El Very Large Array en Nuevo México, MERCAT en Sudáfrica, Atacama Large Millimeter Array en Chile. Todos buscan lo mismo, evidencia. Evidencia de desgasificación masiva, o evidencia de su ausencia, evidencia de una coma gigantesca, o evidencia de que no existe, evidencia de señales de radio, o evidencia de silencio. Las predicciones verificables. La ciencia avanza haciendo predicciones que pueden ser comprobadas. Avi Loeb y otros investigadores han formulado predicciones específicas basadas en la hipótesis de la desgasificación. Predicción 1. Si la aceleración se debe a desgasificación, debe haber una pérdida de masa masiva, aproximadamente 5.000 millones de toneladas por mes. Predicción 2. Esa pérdida de masa debe crear una coma visible, una nube de gas y polvo que los telescopios pueden detectar y medir. Predicción 3. La espectroscopia debe revelar volátiles, agua, H2O, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4. Predicción 4. La aceleración debe variar con la distancia al Sol, más fuerte cerca del perihelio, más débil a medida que el objeto se aleja. Estas predicciones son verificables, falsificables. El sello distintivo de la buena ciencia. Si para principios de 2026 los telescopios han detectado una coma masiva, si la espectroscopia confirma abundantes volátiles, si la aceleración se correlaciona perfectamente con la distancia solar,
Entonces la hipótesis natural prevalece. 3I Atlas es un cometa. Inusual, sí. Extremo quizás, pero natural. Caso cerrado. Pero si la coma es pequeña o inexistente, si la pérdida de masa es mínima, si la aceleración persiste lejos del Sol, donde no debería, entonces tenemos un problema científico genuino que requiere nuevas explicaciones. La ventana de oportunidad. El tiempo es crítico. 3I Atlas pasó por su perihelio el 30 de octubre de 2025. Ahora se está alejando del Sol, dirigiéndose hacia su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre. Esta es la ventana dorada de observación. El objeto está relativamente cerca, relativamente brillante, visible desde ambos hemisferios, pero es una ventana que se está cerrando. Después del 19 de diciembre, 3I Atlas continuará su viaje hacia el sistema solar exterior. Se alejará del Sol, se alejará de la Tierra, se volverá más tenue, más difícil de observar. Para marzo de 2026 podría pasar relativamente cerca de Júpiter, dando quizás a las naves espaciales que orbitan ese planeta gigante una oportunidad de verlo desde una perspectiva diferente. Pero después de eso, se desvanecerá. Se perderá en la oscuridad del espacio profundo. Y eventualmente dejará nuestro sistema solar por completo, regresando al espacio interestelar del cual vino. Esta es nuestra única oportunidad, nuestra única ventana para estudiarlo de cerca. Si perdemos esta oportunidad, podríamos tener que esperar años, décadas, quizás siglos antes de que otro visitante interestelar igualmente intrigante cruce nuestro vecindario cósmico. Saperú. El rol de la inteligencia artificial. La astronomía moderna genera cantidades absurdas de datos. Cada noche, los telescopios automáticos capturan miles de imágenes, millones de mediciones de posición, gigabytes de espectros. Ningún humano podría analizar todo eso manualmente. Simplemente no hay suficientes astrónomos en el mundo. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Sistemas como OrbNet, desarrollado por una colaboración de universidades y agencias espaciales, procesan datos astrométricos a velocidades inhumanas. Comparan las posiciones observadas con modelos gravitacionales puros. Identifican residuales. Marcan anomalías. Cuando OrbNet analiza 3I Atlas, no solo señala la aceleración no gravitacional, sugiere causas potenciales basadas en patrones aprendidos de décadas de datos sobre asteroides y cometas. Otro sistema, AstroAI, de la Agencia Espacial Europea, usa aprendizaje por refuerzo para simular trayectorias. Puede ejecutar millones de escenarios en segundos, preguntando, ¿qué delta beta aplicado cuándo y en qué dirección resultaría en una intercepción con la Tierra? Los resultados son concluyentes. Para que 3I Atlas intercepte la Tierra el 19 de diciembre, necesitaría un cambio de velocidad mucho mayor que 86 ms. Necesitaría varios kilómetros por segundo, aplicados con meses de antelación, con una vectorización perfecta. La afirmación viral no se sostiene bajo modelado riguroso, pero la IA hace más que desacreditar teorías conspirativas. Ayuda a refinar órbitas, detecta patrones sutiles en los datos que los humanos podrían pasar por alto, identifica correlaciones entre la aceleración y otros parámetros como la distancia solar, la rotación del objeto o la presión de radiación. Es una herramienta poderosa, pero tiene limitaciones. La IA puede identificar correlaciones, pero no causalidad. Puede notar que la aceleración se correlaciona con algo, pero no puede decirnos por qué. Eso requiere interpretación humana. Requiere físicos, astrónomos, químicos trabajando juntos para entender lo que los datos realmente significan. La búsqueda de señales. Mientras los telescopios ópticos observan
Y los modelos de IA procesan datos orbitales, los radiotelescopios escuchan. Si 3I Atlas fuera una sonda, una nave, un artefacto tecnológico de alguna civilización distante, podría estar emitiendo señales. No necesariamente intentando comunicarse con nosotros. Podría estar transmitiendo telemetría, información de diagnóstico, comunicándose con otra sonda, o simplemente filtrando radiación electromagnética como efecto secundario de sus sistemas. La frecuencia de 144 Hz mencionada en las redes sociales es significativa. Está cerca de la línea del hidrógeno, una frecuencia natural asociada con el átomo más común del universo. En radioastronomía se la considera una frecuencia de agua potable, un lugar silencioso en el espectro donde las señales pueden viajar a través de años luz con mínima interferencia. Si alguien quisiera que su señal fuera detectada, 144 GHz sería una elección inteligente. Pero aquí está el problema masivo, insuperable, que destruye esta teoría. Ningún observatorio importante ha detectado estas señales. Breakthrough, LISTEN, el mayor proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre del mundo, escanea el cielo constantemente. Si hubiera pulsos de 144 GHz viniendo de 3I Atlas, ya los habrían detectado. MERCAT en Sudáfrica, el BLA en Nuevo México, ALMA en Chile. Todos estos instrumentos son sensibles a esas frecuencias. El hecho de que ninguno haya reportado detecciones es evidencia contundente de que esas señales simplemente no existen. Podrían ser demasiado débiles, posiblemente, pero entonces también serían indetectables cerca de Marte, donde supuestamente se originaron según las afirmaciones en redes. Podrían ser intermitentes, apareciendo solo cuando ningún telescopio estaba mirando. Es posible, pero improbable al extremo. La vigilancia del cielo es constante. Múltiples telescopios independientes en diferentes continentes. Las probabilidades de que todos se perdieran la misma señal son astronómicamente bajas. La campaña de observación. A medida que nos acercamos a diciembre de 2025, la intensidad de la campaña de observación aumenta. Cada noche despejada es preciosa. Cada espectro capturado es oro científico. Cada imagen de alta resolución es un tesoro. Los datos se acumulan, se procesan, se analizan, se debaten y lentamente la imagen se aclara. Para principios de 2026 tendremos respuestas. Sabremos si hay una coma masiva o no. Sabremos si la aceleración persiste o se debilita. Sabremos si hay señales de radio o solo silencio. Y sabremos finalmente si 3I Atlas es un visitante natural o algo más. Acto cuarto. El contexto cósmico. No estamos solos en el universo. Incluso si 3I Atlas resulta ser completamente natural, su mera existencia nos dice algo profundo. Los objetos interestelares son reales, son detectables y probablemente sean comunes. Antes de Oumuamua en 2017, nunca habíamos confirmado un solo objeto de otro sistema estelar pasando por el nuestro. Ahora, en menos de una década, hemos detectado 3. ¿Qué significa eso? Significa que el espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de escombros, fragmentos de sistemas planetarios, cometas expulsados, asteroides perdidos, rocas y hielo vagando por la galaxia. Algunos astrónomos estiman que en cualquier momento dado podría haber miles, quizás decenas de miles de objetos interestelares pasando por nuestro sistema solar. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado tenues para detectar, pero están ahí. Y a medida que nuestros telescopios mejoran, detectaremos más. El observatorio Vera Rubin, que comenzó operaciones en 2024, está diseñado para escanear todo el cielo austral cada pocas noches. Su misión incluye específicamente la detección de objetos transitorios,
incluidos visitantes interestelares. En una década, podríamos estar detectando 1 o 2 por año. Eso transformará la astronomía. Convertirá el estudio de objetos interestelares de una rareza a un campo de investigación establecido. La diversidad química del universo. Cada sistema estelar es único. Nuestra estrella, el Sol, es una enana amarilla de tipo espectral K2. Es estable, de tamaño medio. Nada especial en el gran esquema cósmico, pero hay estrellas más calientes que el Sol, estrellas más frías, estrellas más masivas, estrellas enanas, gigantes rojas, enanas blancas, y alrededor de cada una de estas estrellas, los planetas que se forman son diferentes. La línea de nieve en un sistema estelar, el punto más allá del cual el agua puede condensarse en hielo, varía según la temperatura de la estrella. En sistemas más fríos, la línea de nieve está más cerca. En sistemas más calientes, más lejos. Esto afecta la composición de los cometas y asteroides que se forman. Un cometa del sistema solar podría ser rico en agua. Un cometa de un sistema más frío podría ser rico en monóxido de carbono o metano, sustancias que son volátiles incluso a temperaturas más bajas. El color inusual de 3I Atlas, su tinte azulado que sugiere CO+, podría ser evidencia de esto. Podría ser un cometa de un sistema estelar diferente, con una química diferente. Fascinante, informativo, completamente natural, pero también nos hace preguntarnos, ¿qué más hay ahí afuera? ¿Qué otras químicas alienígenas existen en el universo? Exoplanetas y biofirmas. Mientras observamos a 3I Atlas, otro campo de la astronomía está experimentando su propia revolución. El telescopio espacial James Webb, con sus capacidades infrarrojas sin precedentes, está analizando las atmósferas de exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas. En 2025, el JWST capturó algo extraordinario, espectros detallados de la atmósfera de K2-18b, un planeta del tamaño de Neptuno, orbitando una enana roja a 120 años luz de distancia. El espectro reveló vapor de agua, metano, dióxido de carbono y posiblemente dimetilsulfuro. El dimetilsulfuro es crucial porque en la Tierra es producido principalmente por vida, por fitoplancton en los océanos, por procesos biológicos. Si se confirma, si realmente está allí, sería la primera biofirma potencial detectada en la atmósfera de un exoplaneta. No sería prueba definitiva de vida. El dimetilsulfuro podría tener orígenes no biológicos que no conocemos, pero sería un indicio, una pista, un camino a seguir. Un arrow. La conexión. ¿Qué tienen que ver los exoplanetas con 3I Atlas? Todo. Las mismas herramientas que usamos para analizar atmósferas exoplanetarias, la espectroscopia, la descomposición de la luz en sus componentes, se usan para analizar cometas. Los mismos telescopios que observan planetas a 120 años, luz de distancia, pueden observar un cometa a 1.8 unidades astronómicas. Vivimos en una era dorada de la astronomía. Podemos estudiar mundos distantes. Podemos analizar visitantes interestelares. Podemos buscar señales de vida en exoplanetas. Podemos escuchar el cosmos en busca de inteligencia artificial. Todo al mismo tiempo. 3I Atlas es parte de ese tapiz más grande. Es un hilo en la red de preguntas que la humanidad está haciendo sobre su lugar en el universo. La materia oscura y lo desconocido, y luego están los misterios más profundos. En 2025, el Observatorio Vera Rubin publicó resultados que cuestionan nuestra comprensión de la materia oscura. La materia oscura, esa sustancia invisible que supuestamente constituye el 85% de toda la materia en el universo, se está comportando de maneras que no esperábamos. Su distribución en algunas galaxias es más grumosa de lo predicho. En otras,
más difusa. Nuestros modelos están equivocados, o nuestra comprensión de la gravedad está equivocada, o hay algo fundamental sobre el universo que aún no comprendemos. ¿Tiene esto algo que ver con 3I Atlas? Probablemente no. Las escalas son completamente diferentes. La materia oscura opera a nivel galáctico. 3I Atlas es un objeto del tamaño de kilómetros en el sistema solar, pero ambos nos recuerdan la misma lección humillante. No sabemos tanto como creemos. El 95% del universo, materia oscura más energía oscura, es invisible para nosotros. Lo inferimos solo por sus efectos gravitacionales. ¿Qué más no sabemos? ¿Qué otras fuerzas, campos, fenómenos existen que aún no hemos descubierto? El peor escenario. Hagamos un experimento mental. Supongamos, solo por un momento, que 3I Atlas no es natural. Supongamos que es una sonda, una nave, un artefacto de alguna civilización avanzada. Y si, contra todas las probabilidades, lograra cambiar su trayectoria lo suficiente como para interceptar la Tierra, ¿qué pasaría? Las estimaciones de tamaño para 3I Atlas varían, pero los cálculos conservadores sugieren al menos 5 kilómetros de diámetro, una masa de más de 30.000 millones de toneladas, viajando a 60 kilómetros por segundo. La energía cinética sería apocalíptica, aproximadamente 3.2 millones de megatones, 60.000 veces más potente que la bomba del zar, el arma nuclear más grande jamás detonada. Un impacto así sería un evento de nivel de extinción. La explosión vaporizaría el impactador y un enorme volumen de la superficie terrestre. La onda de choque arrasaría continentes, terremotos, tsunamis si golpea un océano. Pero la destrucción inmediata sería solo el comienzo. El polvo y los aerosoles lanzados a la atmósfera bloquearían la luz solar durante meses, quizás años. Las temperaturas se desplomarían. La fotosíntesis se detendría. Los cultivos fallarían. El hambre masiva, comparable al evento que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero respiremos. Volvamos a la realidad. La distancia de paso es de 270 millones de kilómetros. La NASA y la ESA han confirmado que no hay amenaza. Para que 3I Atlas impactara la Tierra, necesitaría un cambio de velocidad no de 86 ms, sino de varios kilómetros por segundo. Necesitaría capacidades de propulsión órdenes de magnitud mayores que cualquier cosa que hayamos observado. Las leyes de la física aún aplican. Las órbitas no mienten. El peor escenario es aterrador, pero también es extraordinariamente improbable. Narel, acto quinto. La verdad emerge. Diciembre se acerca. Estamos en la recta final. A medida que escribo estas palabras, 3I Atlas está viajando a través del espacio interior, acercándose a la Tierra. No en el sentido de una amenaza, sino en el sentido de que cada día que pasa, la distancia entre nosotros disminuye. 19 de diciembre de 2025. Esa es la fecha del juicio, el día en que el objeto alcanzará su punto de máxima aproximación. Para entonces, tendremos meses de datos adicionales, espectros, imágenes, mediciones astrométricas precisas. La campaña de observación habrá dado sus frutos y sabremos. Las posibilidades. Hay 3 escenarios posibles. Escenario 1. El cometa natural. Los telescopios detectan una coma, no masiva, pero presente. La espectroscopia confirma volátiles, agua, CO, CO2. La aceleración se correlaciona perfectamente con la distancia solar, debilitándose a medida que el objeto se aleja del perihelio. En este escenario, 3I Atlas es un cometa interestelar con propiedades inusuales, pero explicables. Su alta tasa de desgasificación, su color azulado, su posible anticola, todo encaja dentro de la física cometaria conocida, aunque en el extremo del espectro.
Es fascinante científicamente. Nos dice sobre la química de otros sistemas estelares, pero no revoluciona nuestra visión del universo. La explicación natural prevalece. Escenario 2. La anomalía persistente. No hay coma masiva. La pérdida de masa es mínima, pero la aceleración persiste, incluso lejos del Sol, donde no debería. No se detectan señales de radio. No hay evidencia de artificialidad. Pero tampoco hay una explicación natural clara y satisfactoria. En este escenario, tenemos un genuino misterio científico, un objeto que no encaja en nuestros modelos, algo que requiere nuevas físicas, nuevos mecanismos, nueva comprensión. Podría ser un tipo de cometa completamente nuevo, una composición que nunca habíamos visto, un proceso de desgasificación que no entendemos, o podría ser evidencia de algo más exótico, no necesariamente artificial, pero tampoco completamente natural. Este escenario mantendría el debate abierto, generaría años de investigación adicional, papers, conferencias, teorías competitivas. Escenario 3. El descubrimiento. Los telescopios detectan algo inequívoco: emisiones de radio estructuradas, firmas espectrales de materiales manufacturados, cambios de actitud que no pueden explicarse por rotación pasiva, evidencia que no puede ser descartada como natural. En este escenario, todo cambia. La confirmación de que 3I Atlas es un artefacto, una sonda, una creación de inteligencia no humana, sería el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. No estaríamos solos. Habría otra civilización ahí afuera, o al menos la hubo en algún momento, lo suficientemente avanzada como para construir máquinas y enviarlas a través de años luz de vacío. Las implicaciones serían infinitas, filosóficas, teológicas, científicas, políticas. Pero seamos claros, este es el escenario menos probable. No por falta de imaginación, no por cerrazón mental, sino porque la evidencia hasta ahora no lo respalda. Reina la responsabilidad de la ciencia. A lo largo de esta investigación, hemos navegado por aguas traicioneras. Por un lado, el exceso de cautela, el impulso de descartar cualquier cosa inusual como probablemente nada, sin investigarlo adecuadamente. Por otro, el sensacionalismo, el salto inmediato a alienígenas sin evidencia suficiente. La buena ciencia camina por la línea entre estos extremos. Avi Loeb, con todas sus controversias, tiene razón en un aspecto fundamental. No debemos tener miedo de considerar hipótesis exóticas si los datos las justifican, pero también debemos ser brutalmente honestos sobre qué es dato y qué es interpretación. Los datos dicen, hay una aceleración no gravitacional de 0.202 mmms2. La interpretación de que esto significa que el objeto se está alineando con la Tierra es una extrapolación basada en suposiciones no verificadas. La ciencia debe seguir los datos, pero también debe reconocer sus límites. La lección más profunda. Independientemente de cómo termine esta historia, ya nos ha enseñado algo invaluable. Nos ha recordado que el universo es más grande, más extraño, más diverso de lo que solemos permitirnos imaginar. Nos ha mostrado que los objetos de otros sistemas estelares realmente nos visitan, que el espacio interestelar no es una barrera infranqueable, sino un océano que puede ser cruzado. Nos ha obligado a confrontar nuestros sesgos, nuestras suposiciones, nuestras expectativas sobre cómo debería comportarse un cometa o cómo debería verse un artefacto alienígena. Y nos ha recordado la importancia de la vigilancia, de mantener nuestros telescopios apuntando al cielo, de procesar los datos, de hacer las preguntas difíciles, porque el próximo visitante interestelar podría ser completamente diferente. Podría ser más pequeño, más grande, más rápido, más lento, más extraño,
y queremos estar listos. NARAR, el futuro de la defensa planetaria. 3i Atlas, independientemente de su naturaleza, expone las limitaciones de nuestros sistemas de defensa planetaria. Fue detectado en julio de 2025. Su perihelio fue en octubre. Su máxima aproximación a la Tierra en diciembre. Un lapso de solo 5 meses desde el descubrimiento hasta el sobrevuelo. Si hubiera sido una amenaza real, si hubiera estado en trayectoria de colisión, 5 meses no habrían sido suficientes para hacer nada significativo. No podríamos haber lanzado una misión de deflexión. No podríamos haber construido un interceptor. No podríamos haberlo empujado fuera del camino. La única opción habría sido evacuación. Y ni siquiera eso habría funcionado a escala global. Esto nos dice que necesitamos mejor vigilancia, más telescopios, algoritmos de detección más rápidos, sistemas capaces de encontrar objetos interestelares años antes de que lleguen, no meses. El proyecto Comet Interceptor de la ESA es un paso en la dirección correcta. Es una nave espacial diseñada para esperar en el espacio, lista para interceptar objetos de interés cuando sean descubiertos. Necesitamos más misiones como esa. Necesitamos una flota de interceptores estacionados en puntos estratégicos, listos para responder. No porque esperemos una invasión alienígena, eso es ciencia ficción, sino porque los objetos interestelares, naturales o no, son laboratorios científicos invaluables. Cada uno es una muestra directa de otro sistema estelar, una oportunidad única de aprender sobre la química, la física, la diversidad del universo, más allá de nuestro pequeño vecindario. KT es la era dorada. Vivimos en un tiempo extraordinario. Por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología para detectar visitantes interestelares, para analizarlos, para descifrar sus secretos. El telescopio espacial. James Webb puede analizar la composición de atmósferas exoplanetarias a cientos de años luz de distancia. El observatorio Vera Rubin escaneará todo el cielo, detectando objetos transitorios, supernovas, asteroides, cometas y visitantes de otras estrellas. Los radiotelescopios escuchan el cosmos, buscando señales de inteligencia. Los sistemas de inteligencia artificial procesan cantidades inimaginables de datos, identificando patrones que ningún humano podría ver. Y lo más importante, hay una generación de jóvenes científicos, ingenieros, pensadores que no temen hacer las grandes preguntas. ¿Estamos solos? ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué más no sabemos? 3i Atlas es solo el comienzo. Variursis, epílogo. Lo que viene. Partiers, la cuenta regresiva. A medida que nos acercamos a diciembre de 2025, la intensidad aumenta. Cada noche, telescopios alrededor del mundo se giran hacia 3i Atlas. Capturan fotones, registran espectros, miden posiciones. Los datos fluyen hacia servidores. Algoritmos los procesan, científicos los analizan. Y lentamente, pieza por pieza, la imagen se completa. Para el 19 de diciembre, tendremos nuestra respuesta. Sabremos si la coma masiva existe o no. Sabremos si la aceleración persiste o se debilita. Sabremos si hay señales de radio o solo silencio cósmico. Y sabremos finalmente si 3i Atlas es un visitante natural o algo que desafía todas nuestras expectativas. Lo que debemos hacer. Mientras esperamos, hay cosas que podemos hacer. Primero, seguir las fuentes oficiales. NASA, ESA, publicaciones científicas revisadas por pares, no publicaciones virales en redes sociales. Segundo, mantener una mente abierta pero escéptica. Estar dispuestos a considerar posibilidades exóticas, pero exigir evidencia proporcional. Tercero, distinguir entre datos e interpretación. Los números son números. Las conclusiones requieren cuidado.
Cuarto, recordar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si no detectamos señales de radio, no prueba que no sea artificial. Solo prueba que si lo es, no está transmitiendo de maneras que podemos detectar. Quinto, prepararnos para cualquier resultado. Si resulta ser un cometa, celebremos la ciencia que nos permitió estudiarlo. Si resulta ser algo más, confrontemos ese descubrimiento con la seriedad y sobriedad que merece. Dradar Trails, la pregunta final. Al final, 3i Atlas nos obliga a confrontar una pregunta que la humanidad ha evitado durante milenios. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para descubrir que no estamos solos? ¿Estamos preparados para la posibilidad de que el universo esté lleno de inteligencia, de civilizaciones, de máquinas enviadas a través del vacío? ¿O estamos preparados para el descubrimiento opuesto, que estamos solos, que en toda la vasta extensión del cosmos, solo nosotros hemos desarrollado la capacidad de preguntarnos sobre nuestro lugar en él? Ambos descubrimientos serían profundos. Ambos cambiarían cómo nos vemos a nosotros mismos, y ambos exigirían humildad. El silencio del cosmos. Por ahora, el cosmos permanece mayormente silencioso. No hemos detectado señales de radio inequívocas de civilizaciones alienígenas. No hemos encontrado estructuras artificiales alrededor de estrellas distantes. No hemos confirmado biofirmas en exoplanetas. Oumuamua llegó y se fue, dejando más preguntas que respuestas. Borisov se comportó exactamente como un cometa debería, tranquilizador, pero también ligeramente decepcionante. Y ahora tenemos a 3i Atlas, con sus anomalías, sus misterios, sus posibilidades. En unas pocas semanas sabremos, y sea cual sea la verdad, será fascinante. La invitación. Esta investigación comenzó con una afirmación dramática, que 3i Atlas podría estar alineándose con la Tierra, que podría ser una sonda alienígena, que el 19 de diciembre de 2025 podría ser una fecha que cambie la historia. Hemos examinado esa afirmación con el rigor que merece. Hemos analizado los datos, hemos verificado las matemáticas, hemos considerado las suposiciones, hemos sopesado las evidencias, y la conclusión es clara. La afirmación específica de una intercepción con la Tierra no se sostiene bajo escrutinio científico. Las cifras no cuadran. Las distancias son demasiado grandes. Las suposiciones son demasiadas. Las agencias oficiales son claras. No hay amenaza. Pero eso no significa que 3i Atlas carezca de importancia. Al contrario, es un recordatorio de que vivimos en un universo vasto, antiguo, lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender. Es una invitación a mantener la curiosidad, a seguir preguntando, a seguir buscando, porque en algún lugar entre las estrellas hay respuestas, y tarde o temprano las encontraremos. El horizonte. Mira al cielo esta noche. Si tienes un telescopio, apúntalo hacia donde está 3i Atlas. Las coordenadas están disponibles en línea. Si no tienes telescopio, simplemente mira hacia arriba. En algún lugar ahí afuera, invisible a simple vista pero real, un visitante de otro sistema estelar está pasando por nuestro vecindario cósmico. Ha viajado quién sabe cuántos años luz. Ha sobrevivido quién sabe cuántos milenios en el frío absoluto del espacio interestelar. Y ahora, por un breve momento, está aquí, a nuestro alcance, observable, estudiable, una ventana a otro mundo, una muestra de otro rincón de la galaxia. Sea lo que sea, es extraordinario y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo antiguo, algo vasto, algo lleno de maravillas que apenas comenzamos a vislumbrar. El universo está ahí afuera, esperando. Y 3i Atlas es solo el comienzo.